Solano Producciones presenta Desde la Azotea Podcast. El podcast donde todos quieren estar porque tienen algo que contar. Muy buenas amigos del podcast Desde la Azotea, bienvenidos a un episodio más de esta cuarta temporada. Hoy estamos con un episodio de colaboración con los amigos del podcast de Veritate, ¿ok? Y esto es muy importante porque estamos uniendo dos tipos distintos o fuentes distintas de podcast, de dos temas variados, pero con algo o un común denominador le podemos llamar, y es comunicar, es generar contenido para compartir con los demás. Y eso es lo que queremos hacer justamente el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a mi buen amigo Julio, mi buen amigo Claudio del podcast de Veritate, así que les voy a dar un espacio para que se puedan presentar, puedan saludar a, las personas del podcast Desde la Azotea y también de Veritate, que también van a poder tener la oportunidad de escucharlo. Bienvenido Julio, bienvenido Claudio. Gracias Juan Carlos, tal vez empiezo yo. Me llamo Julio, estudio economía en Alemania y en mis tiempos libres estudio filosofía y teología tomista cuando puedo. Y bueno, nosotros tenemos un podcast que se llama De Veritate. De Veritate es latín para sobre la verdad, y no es que se nos ocurriera así como, bueno, vamos a ponerle sobre la verdad, sino que Tomás de Aquino tiene una obra que se llama De Veritate, entonces dijimos, bueno, eso es como un tema o un nombre interesante, ¿no? Realmente se le ocurrió a Javier, que es una persona, la tercera persona o el tercer host del podcast, pero no está acá en este momento. Y pensamos que el pensamiento de Tomás de Aquino es uno bastante rico, bastante edificante, pero que pues en el terreno hispanohablante tal vez no se comenta tanto. Hemos visto como una especie de resurgimiento de su pensamiento en el terreno angloparlante y dijimos, bueno, es como una oportunidad, o sea, podemos lanzarnos a esto y propagar en cierta manera su pensamiento, porque pues él está muy fundamentado en Aristóteles y pues Aristóteles es el filósofo más grande de todos los tiempos, Santo Tomás es el filósofo más grande de la Edad Media, y las preguntas que ellos se hacen son preguntas que creo que tienen un valor perenne, que la gente se sigue haciendo. Por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es el fin de mi vida? ¿Cómo voy a ser feliz? Y estas preguntas, que son las preguntas que se hace la filosofía clásica, pues ellos dan respuestas, en mi opinión, bastante satisfactorias, bastante buenas, y creo que vale la pena estudiar sus textos para enriquecerse de eso, porque creo que todos sabemos, tal vez a un nivel intuitivo, que nuestra cultura moderna no nos ofrece lo que nos llena. Uno sabe que solo con comida y placeres y diversión y entretenimiento a corto plazo no vamos a estar saciados, no vamos a llegar a nuestra plenitud, por así decirlo. Entonces muchas veces la gente va y busca en filosofías antiguas como la estoica o el epicureanismo, yo qué sé, pero nosotros queremos llamar la atención a esta otra, pues la tomista, la aristotélica, que da respuestas un poco más trascendentes y más profundas. Entonces ahí los dejo. Y Claudio, ¿qué nos dices tú? ¿Qué tal? Muchas gracias Juan Carlos por invitarnos a tu podcast y contestarnos. Pues yo pues aquí diciendo que yo la verdad no estuve en los inicios de Veritate. Yo fui una adición, ¿no? Que hubo, pero la verdad desde ya años ya había tenido unas inquietudes culturales y también filosóficas a toda la filosofía. Me acuerdo desde que el colegio yo estudiamos muy superficialmente las 5 vías, pero aún así me sorprendieron y siempre que la verdad Tomás de Aquino era un filósofo muy grande, y desde que los escuché por un amigo en común que teníamos con Julio y Javier, y la verdad los empecé a escuchar sus podcasts y ahí fue donde pues dije que me quería pues añadir pues al grupo, y aquí estamos. Y todo este tiempo desde que me añadió, digamos que a mí lo que me ha encantado es el proceso. Yo creo que todos lo hemos vivido, que todos lo estamos viendo, pero el proceso de ir creciendo, de ir profundizando, y quieras o no, a mí me ha ayudado mucho a realmente ver la vida desde una manera de cómo es, a profundizar mucho más, inclusive hasta llegar a conocerme. Entonces ha sido un proceso que la verdad me ha encantado, y que obviamente ahora yo creo que en mi familia me dice, no solamente eres ingeniero, sino que también eres filósofo. O sea, ya la gente empieza a notar, ¿no? Que esto no es como
vamos a hacer un pasatiempo, ¿no? Bonito, y no, un pasatiempo que la verdad se le toma bastante tiempo, que quiero sacar adelante, ¿no? Entonces ya la gente como empieza a preguntar cosas, ¿no? Ya te empieza a investigar, oye, ¿tú qué sabes de esto, no? Y obviamente, pues lo bello es encontrar, además de Julio, otros amigos que quieren involucrarse en esto de la filosofía. Bueno, me parece súper interesante y he estado repasando los episodios de ustedes. Justamente o sea, se detiene uno a escuchar un episodio de ustedes y realmente aprende, se forma y piensa. No voy a decir que es pensar, pero piensa, según Juan Carlos piensa. Y quiero que podamos arrancar y conversar un poco de la cultura actual y cómo proponemos buscar la felicidad en otras cosas, ¿verdad? Que parecieran que no nos hacen felices. Sí. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué piensas respecto a esto? Pues pienso que justo ayer grabamos un episodio del tema con Javier, porque el tema de la felicidad es como un saludo a Javier, que hoy no está con nosotros. Un saludo a Javier, que hoy no está con nosotros, pero bueno, un gran saludo. Sí, tiene que escribir un examen de filosofía más tarde. Así es. Filosofía contemporánea o algo así. Wow. Entonces, bueno, o sea, el tema de la felicidad es uno que siempre está presente en el imaginario colectivo. Siempre nos lo estamos haciendo a un nivel profundo. O sea, como argumenta Santo Tomás en la Suma, el hombre ora por un fin. O sea, yo voy a grabar este podcast porque quiero algo, ¿no? O sea, no me levanté, yo qué sé, de donde estaba sentado, pues ahora estoy sentado, ¿no? Pero, o sea, no fue por nada. Uno actúa por un fin y argumenta que al final el hombre tiene una especie de fin último en su vida, se dé cuenta o no. Y eso es muy interesante porque hay personas que tal vez no se han planteado cuál es el fin último en su vida o por qué viven, por qué se levantan todos los días, pero aún así de una manera un tanto inconsciente, uno tiene que tener un fin, porque uno tiene, así sea inconscientemente, que ordenar sus acciones a un fin concreto. O sea, tú pues estarás haciendo el podcast porque querés hacer conversaciones interesantes, dárselas a las personas y a través de eso generar un bien. ¿Y por qué quieres generar un bien? Bueno, quiero generar un bien porque el hacer cosas buenas es algo agradable o dulce, no sé, ya verá cada uno, pero todos tenemos o todos hemos identificado, ya sea inconscientemente, un fin. Y bueno, después Tomás se pone a preguntarse, bueno, ¿qué fines se sitúa la gente y cuáles podrían contar como felicidad? Porque al principio la ética, Aristóteles dice claramente, y yo creo que todos estamos de acuerdo acá, en que todos, o la mayoría, ¿no? Estamos de acuerdo en que la felicidad es el fin de la vida humana. Ahí todo bien, pero ahí la gente se pregunta, bueno, entonces, ¿qué es felicidad? Algunos dirán que está en el placer, otros dirán que está en los honores, en la riqueza. Exacto. O en ser bueno, ¿no? En ser virtuoso, ser una persona que salga a la polis, a la comunidad y sea una persona buena y virtuosa ahí. Eso es la vida política, según Aristóteles. Ajá. Entonces no estamos de acuerdo en dónde está la felicidad, pero estamos de acuerdo en que queremos ser felices. Y de ahí propone él una tercera opción. O sea, la primera sería la de los placeres, la vida voluptuosa. La segunda sería la vida política, la vida de salir a la polis a interactuar en comunidad y vivir una vida virtuosa y buscar honores y demás. Y la tercera vida sería la vida contemplativa. O sea, la vida del filósofo, la vida especulativa que busca conocer la verdad y amar el bien. Y después, pues Santo Tomás lo eleva un poco, ¿no? O sea, Tomás de Aquino es un fraile dominico, ¿no? Entonces va a elevar la cuestión y va a decir, bueno, entonces el verdadero filósofo va a ser el que contempla a Dios, porque Dios sería la suma verdad y el sumo bien desde el punto de vista de Santo Tomás. Entonces ahí sitúa él el fin último o la bienaventuranza o la beatitud. Me parece curioso porque si ponemos en perspectiva lo que yo sé que es mal usar etiquetas, pero voy a usarlas. Los centennials, ¿verdad? Esta gente joven busca o cree que es la felicidad, estarían diciendo, levantando la mano diciendo, o sea, pero qué raro, o sea, si vemos desde arriba la vida que llevan, ¿verdad? De esta generación que no heredó, ¿cómo es? Dice un filósofo, es la generación
que no heredó su identidad, sino que la está construyendo. Completamente distinto. Vemos que no giran esto tanto, su felicidad. Vemos que su felicidad, inclusive, Julio y Claudio, raya en si me dan like o si no me dan like en determinada red social. Hay gente, he visto gente de los jovencitos, de los centennials, de esta nueva, del futuro, porque son el futuro, tristes porque subieron una publicación y tiene dos likes, el de ellos mismos y el del mejor amigo. Entonces uno dice, y si no, ya se sienten que no son felices. Estamos poniendo nuestra felicidad en otras cosas, principalmente en esta época, en la actual, en la contemporánea. Claudio, ¿qué puedes sumar a lo que estaba contando Julio? Por favor. Yo ahí, la verdad, con todo lo que quería sumar Julio y especialmente con lo que has comentado, yo creo que invitaría a mucha gente a profundizar, o sea, quién es él, o sea, a veces veo mucho, digamos en el ejemplo concreto que has puesto, de que se espera que voy a encontrar la felicidad en factores externos, que tampoco no salen, no puedo controlar. Yo no puedo obligar a la gente que me dé likes en este caso concreto. Entonces como que necesitamos como una validation de los demás para que eso me haga feliz. Pero aquí hay un asunto que creo que con Julio lo hablamos, la felicidad. El problema de los honores o de la vanagloria es que llega un punto donde ya nos hace, o sea, bueno, lo alcancé, pero no se mantiene en el tiempo, sino como que vuelve a pasar, necesito volver a publicar, necesito hacer más comentarios, publicaciones para que me vuelvan a dar likes. Entonces creo que ahí ya podemos decir, ¿será que la bienaventuranza está que los demás me den vanagloria, me den honor? Me da la impresión de que no. Creo que habrá algo que podremos decir que no. Entonces, yo creo que los centennials, que yo no sé si soy centennial o millennial, creo que es ir a lo esencial, que cada uno se pueda ir a conocer a lo profundo. Muy bien, me parece muy interesante eso. Y yo creo que ahí es donde necesitamos más filosofía para la vida. Y realmente tenemos que comenzar a preguntarnos el porqué de las cosas primero que todo, porque al final muchas personas estamos incurriendo en accionar en ciertos movimientos en la vida sin sentido, no lo pensamos, simplemente lo hacemos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que llevar el proceso reflexivo. Sí. Filosofía para la vida, decía yo que tenía que llamarse este episodio, y hay gente que le da miedo a este título porque puede, no sé, caer en lugares comunes y en lugares donde no debe corresponder, pero creo que necesitamos más filosofía para la vida. ¿Qué pensás acerca de esto? ¿Ustedes qué piensan? Porque ustedes tienen un podcast de filosofía. Intenta comunicar, llevar a la gente a otro ámbito, no al común y corriente de solamente escuchar por escuchar, sino realmente ir a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué piensas? Sí, me llama la atención porque Aristóteles, que es como una de nuestras fuentes primarias, sin duda, era un tanto elitista, ¿no? Entonces esta cuestión de filosofía así para la vida, para todos, no creo que le hubiera como sonado mucho, porque nos hubiera dado la mano. Entonces acá me voy con Tomás de Aquino, que coge como lo mejor de Aristóteles y lo pule, por así decirlo, y él se da cuenta que todos tenemos una naturaleza humana en común y que en virtud de esa naturaleza humana pues vamos a tender a ciertos bienes, vamos a desear ciertos bienes. Entonces, ciertamente en cuanto a animales todos queremos alimentarnos y queremos refugio y demás, ¿no? O sea, las demás cosas que necesitan los animales para subsistir, pero además de eso queremos vivir en comunidad. Pues claro, ajá. Pero además de eso queremos vivir en comunidad, queremos buscar la verdad. Y eso es lo interesante, ¿no? Esas facultades adicionales, por así decirlo, esas facultades racionales que tenemos. Y ellos se dan cuenta rápidamente que la felicidad va a radicar en el uso, en la operación de esas facultades. O sea, no vas a poder reducirla a un comportamiento animalístico. Entonces, bueno, hablabas de la filosofía y qué papel puede jugar. Pues precisamente porque la felicidad no la vamos a encontrar solo en comportamientos animalísticos, pues tenemos que reflexionar, tenemos que usar esas facultades especulativas, racionales que tenemos, y nuestra felicidad va a estar ahí, en cierto modo en la contemplación.
Entonces, si queremos realmente profundizar y contemplar, pues no todos tienen que ser filósofos aristotélicos o tomistas, pues ciertamente no, pero todos tienen que ser contemplativos en cierta manera, porque si no, solo vamos a ir en la superficialidad y nos vamos a morir secos y vacíos. Entonces, vale la pena. Julio y Claudio, yo creo que toda la humanidad tiene algo en común y es que andan buscando un buen vivir, ¿verdad? Apuntan al buen vivir y la gente quiere llegar ahí. No importa el país donde estén, siempre apuntalan a eso. De hecho, hay estas naciones que tienen esa insignia de que aquí usted puede alcanzar el buen vivir, ¿verdad? Aunque sea mentira, pero lo dicen. Y aunque no sepan qué es el buen vivir, pero también lo dicen. Entonces, yo creo que eso es lo que al final el ser humano persigue, que es un animal, pero que es el que está por encima de todos. Me gusta lo que dice un estadista suramericano. Dice que el ser humano en la naturaleza no es lo único importante, pero sí es lo más importante. Entonces vemos que siempre tenemos o apuntamos a buscar el bienestar humano en todo lo que hacemos, por encima inclusive de otros seres, ¿verdad? Inclusive de otros animales. No porque seamos lo único importante, pero sí somos lo más importante dentro de la naturaleza. Quiero ir apuntando hacia eso, hacia el buen vivir, ¿verdad? Porque ya estamos viendo que el buen vivir nos hace felices, se supone. Sí. Claudio y Julio. Mira, estaba profundizando, o sea, tratar de poder... Estaba pensando. Sí, correcto. Estaba pensando cómo poder a tus oyentes en el hecho de darles una, vamos a decir, filosofía de la vida. Qué bonito. Y una de las cosas, digamos, como tal vez pasos para como ir profundizando, ir llegando, es una de las primeras cosas, conócete a ti mismo. Es el gran escrito que está en el templo de Delfos, me parece, que era ahí. El es conócete a ti mismo, o sea, profundizarse. ¿Quién soy yo? Y conocerse de toda la manera, efectivamente, inclusive qué temperamento tengo, cuál es carácter, por qué reacciono de tales maneras. O sea, no solo quedarse con cambios conductuales, voy a mejorar porque soy un impuntual, no, y ahora quiero ser puntual, pero ahí la pregunta es reflexionar, ir a lo profundo. ¿Por qué, digamos, soy impuntual? ¿Qué cosas causan? Y no es una cuestión como, digamos, meramente psicológica. También a veces hay un poco de blend, como se de mezcla, ¿no? Pero no solo que hay. Y sobre todo, una vez con esto, poderse preguntar, bueno, ¿yo qué quiero ser? O sea, ¿cuál va a ser mi proyecto de vida? Y esto es importante porque no es lo mismo hacer y ser. Y creo que con Julio lo hablamos el otro día y estuvimos explicando que la diferencia entre el ser y el hacer. Entonces, quieras ser una persona que quiera ser, pues digamos, feliz, tiene que hacerse estas preguntas, ¿no? Tiene que ir a lo profundo. Sí, ahí querría entrar yo y me gusta pues el punto que haces, Claudio, sobre el ser y el hacer, porque, o sea, lo que tú decías, Juan Carlos, sobre queremos la buena vida, y ahí es donde que vamos a encontrar la felicidad, pues es la buena vida. Y me gusta lo que decís porque muchas veces buscamos la felicidad como si fuera solo balancear el dolor y placer y tener el balance correcto, dolor y placer, pero yo creo que tú lo estás viendo desde un punto de vista más profundo, dándote cuenta que se trata más de vivir una buena vida que de balancear correctamente el placer y el dolor. Y con lo que decía Claudio, o sea, la buena vida se va a tratar de quién voy a ser o qué voy a hacer. Y eso así es como Aristóteles ve la ética, es la buena vida. ¿Y qué voy a hacer? O sea, el hombre virtuoso, debe ser un hombre virtuoso. En cambio, posteriormente la ética se ha visto más como los deberes o las obligaciones o qué tenés que hacer. Y pues sí, eso es parte, ¿no? O sea, pues el hombre virtuoso va a hacer actos virtuosos, pero tenés que empezar con el ser. O sea, primero, obviamente, vas a llegar a ser un hombre virtuoso a través de actos virtuosos, pero se tiene que empezar por el ser porque es más fundamental. O por lo menos en la parte contemplativa se tiene que empezar por el ser y ya construimos eso. Ya podemos empezar a adquirir la virtud con la práctica y demás. Me parece. Quería poner la imagen para los que nos van a ver por IGTV, y Instagram TV o por YouTube. Esa es la imagen del templo que decía Claudio, yo creo, ¿verdad? Conócete a ti mismo, Claudio. Sí. Interesante que esté en latín, ¿no? Porque... Sí, debería estar en griego. Es que probablemente está en griego. Sí, pero bueno, funciona. También funciona.
Sí. Creo que está también aquí arriba, porque vamos a ver. Aquí creo que ustedes lo buscan, ajá. Así, ¿verdad? Así debe ser gringo. Okay. Ahí lo buscan. Pero me parece importante esto y exactamente, ir apuntando sobre el buen vivir. Leía sobre este poblado del sur de Italia, los ibaritas, ¿ok? Uh-huh. Y esas personas que vivían o que fueron aficionados a un buen vivir. Y me encanta la historia de ellos, de cómo construyeron su ciudad amurallada, y les encantaba descansar, vivir bien, comer bien. Me sorprendía inclusive lo que llegaron a hacer, y esto voy a mencionar esto para contemporizarlo con otra cosa, traerlo a la actualidad. Cuando construyeron su ciudad, estos ibaritas, me sorprendió esto. Le prohibieron a actividades como ruidosas que estuvieran dentro de la ciudad donde la gente vivía. Eso tenía que estar fuera de la ciudad. Cualquier actividad ruidosa, inclusive prohibieron los gallos, porque ellos querían descansar realmente, querían y comer bien. Sus colchones cuenta la historia de que estaban hechos de pétalos de rosa roja. O sea, esta gente comenzó a tener un estilo de vida bastante pomposo y a vivir bien, comer bien, disfrutar bien de la vida. Y lo voy a contemporizar de que ellos querían hasta vivir hasta sin gallos, porque no querían ruido. Cuando tenían que descansar, tenían que descansar. O sea, querían un buen estilo de vida. Aparte que eran todos ricos, ¿verdad? Porque habían ideado un buen sistema y se habían levantado bien. Pero hace poco leía a alguien muy joven que se dedica a mercadeo y publicidad y todo esto aquí en redes sociales, justamente poner un mensaje de que se despedía de su Instagram. Un Instagram que le demandaba 1 hora diaria, 7 horas a la semana, casi que 28 horas al mes. Y dice, esto me está haciendo ruido en mi vida y en mi productividad. Ahora quiero decir esto. Los ibaritas se quitaron de su vida los gallos. Ahora, ¿será que los gallos actuales que no nos dejan un buen vivir son las redes sociales? ¿Son este montón de añadidos que están en derredor nuestro, que nos están distrayendo, que nos están restando productividad, dando una falsa felicidad virtual, pero no real? ¿Qué piensan acerca de esto? Vamos a mover la neurona, ¿verdad? Vamos a... Sí, ¿sabes qué? ¿Qué piensan? O sea, pasé de un gallo a Instagram, pero bueno, está bien. Sí. Sí, voy a decir una cosa y te voy a dejar con una pregunta a ti, Juan Carlos, y a las personas que nos escuchan. Por favor. Pero fundamentalmente no me parece que hay una diferencia demasiado, o sea, a ver, digamos una persona que está súper metida en Instagram y que extrae su felicidad ahí porque recibe muchos likes y se siente muy bien consigo misma, ¿no? Y uno diría, bueno, eso es como un poco superficial, pero es realmente más superficial que la gente de este lugar que estás diciendo, que simplemente busca como maximizar su placer y esa es su manera de vivir. Pues no me parece más superficial, me parece que la gente de ese poblado pues también está buscando una especie de vida un tanto superficial. Me parece que las personas de ese pueblo están viviendo como si fueran, yo que sé, hámsters que quieren estar en una jaula y quieren tener la mejor comida y pues, o sea, como los placeres, los gustos, los lujos, como si fuéramos animales o mascotas que tienen que estar restringidos ahí. Y yo creo que la vida es más que eso. No sé qué penses vos, Juan Carlos o Claudio, o la gente que nos está escuchando. Yo pues como que les dejo eso para que respondan ustedes. Pero la vida es más que eso. La vida es más que eso, dice Julio. Claudio, dice Julio que la vida es más que eso. Sí, totalmente, la vida es mucho más que eso. O sea, por el hecho de que somos, perdón que voy a entrar en tecnicismo, un alma racional. O sea, bien dice Julio, tal vez a un animal, un perro, si tú le das comida, agua y lo atiendes bien, pues ya feliz. Un hombre no, un hombre ocupa más. Y con respecto a lo que decías de lo de Instagram, sí, efectivamente, pues te reduce el tiempo, la productividad. Pero ahí, si alguien me pregunta, entonces, ¿qué? ¿Le doy corte? No, no es que lo cortes, es que el punto es que ordenes tus pasiones. Porque si el punto es que las pasiones las ordenes para que llegan al fin que están hechos.
Pero si no la llegas a ordenar y te dejas dominar por ellas, tarde o temprano te vas a ir a convirtiendo en un desgraciado. Porque ahí obviamente no está la felicidad. Entonces ahí le diría a la gente, ordénenlos, organícense. Por eso yo creo que hay tantos libros un poco de organización como el de Stephen Covey y cuestiones así que te pueden ayudar, pero porque tienen esta premisa, no sé si llamarla como filosófica, de el orden que tiene que tener pues las pasiones, ¿no? Los afectos, educar la afectividad es algo también importante en este tiempo. Me parece muy interesante eso que dice. O sea, aparte que me encanta lo que estamos haciendo en este episodio, porque no estamos dando por sentado casi que nada, simplemente estamos llevando a la gente a ir cada vez en una pregunta mayor. ¿Será esto? ¿Será lo otro? Y yo creo que eso es lo que nos falta. Parte del pensamiento crítico tiene que ir en comenzar a preguntarnos las cosas, no darles todo por sentado. Y ocupamos más podcasts que hagan esto, ¿verdad? No simplemente que nos chorreen la información, no estamos siendo críticos, estamos simplemente proponiendo algo. Ahora, yo quiero externar una consulta. ¿Ustedes creen que es posible que el ser humano esté diseñado para un fin específico y hemos perdido esa perspectiva, el camino? ¿Nos hemos desviado? ¿Qué piensan? O sea, al menos yo lo he aprendido así. Digamos, lo más grande del hombre es el amor que da y el amor que recibe. Bueno, eso me llama la atención porque hace poco estuvimos grabando un episodio y estuvimos conversando, no de un filósofo, pero sí de una persona que también le gusta pensar, y es el médico Patch Adams, que fue inmortalizado en el cine por medio de Robin Williams. Y Patch Adams decía que la próxima revolución en el mundo ocurrirá cuando nos comencemos a preocupar por el otro, centralizado en el amor. Entonces me llama mucho la atención esto que dices, Claudio. Qué importante es esto. ¿Será que hemos perdido un poco la noción de este fin específico del ser humano, de vivir correlacionado a partir del amor? Claudio. Sí, sí, generalmente sí se ha perdido, digamos, por enfocarse en otras cosas. Generalmente se ha visto mucho impacto desde la revolución industrial, ¿no? Esa, quieras o no, el empezar a ser muy activista, ¿no? Eso nos ha impulsado como uno. También un poco, y creo que el otro día lo hablamos con Julio, con todos los filósofos modernos que no se enfocaron en saber la sabiduría perenne, sino como a dominar la naturaleza. Entonces eso ya y eso estamos hablando como siglo XVI, siglo XVIII, estamos hablando 4 siglos antes, pero hoy tiene un impacto que efectivamente todas esas cosas que pasaron ahora están afectando el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando a mí una vez mi amigo, bueno, un conocido me decía que estaba haciendo una tesis doctoral de filosofía de pensadores del siglo XVII, y yo le digo, ¿pero qué nos aporta hoy en eso? Eso fue hace como 4 años. Eso nos aporta porque muchos de esos pensadores hoy afectan. Muchas de las cosas la gente tal vez no se da cuenta, pero vive y actúa según las cosas que dijeron estos filósofos del siglo XVII. Aunque no sepan ni se den cuenta, pero eso vive. Me parece interesante eso. ¿Y por qué, Julio, vos asentaste cuando él estaba diciendo eso? ¿Qué pasó ahí? Dijiste sí. Sí. Sí, es que... ¿Estás de acuerdo? Para Platón, para Aristóteles, después los filósofos medievales, nosotros somos un tipo de cosas, somos seres humanos. Somos un tipo específico animal que tiene tipos específicos de inclinaciones. Obviamente hay variación, ¿no? O sea, a Juan Carlos le gustan unas cosas, a Claudio le gustan otras, a mí me gustan otras, ¿no? Pero al nivel fundamental somos seres humanos y tenemos inclinaciones como básicas o esenciales a nuestra naturaleza. Para ellos la naturaleza es legislativa. O sea, lo que me va a hacer feliz está de cierta manera descrito por mi propia naturaleza. O sea, yo, porque soy el tipo de cosa que soy, no voy a ser feliz como hámster, viviendo como hámster. Pues necesito más porque soy un ser humano y estoy hecho para más. Entonces, como dice Claudio, con los filósofos modernos hubo un cambio. O sea, ya para Descartes, y lo dice Descartes y lo dice Bacon, que para ellos ya no se trata de conocer la naturaleza a profundidad como era para los clásicos, sino que se trata de dominarla.
y ser nosotros amos y maestros y poseedores de la naturaleza. Entonces ya en vez de buscar cómo son las cosas y sus naturalezas, pues ya quiero dominarla a través de la técnica. Entonces por eso el hombre moderno pues es muy bueno como haciéndose cambios de órganos y yo qué sé, y de género, pero después está deprimido y no encuentra su fin, porque ya no se está preguntando qué es lo que me va a hacer feliz y buscando la verdad objetiva, sino que simplemente está imponiendo su voluntad sobre las cosas. O sea, yo creo que, bueno, ahí lo voy a dejar y díganme ustedes qué opinan al respecto. Bueno, yo voy a decir algo. Voy a decir algo que Julio tocó un tema muy peliagudo. Yo no lo voy a de situaciones que en la época quizá moderna, ¿verdad? Las personas intentan alcanzar para buscar o perseguir ese ideal que está dentro de ellos, ¿verdad? Que dicen, ahí debo de llegar. Y quiero dar el paso también a algo muy importante, creo yo, que nos puede ayudar a alcanzar la felicidad. No importa en qué país, continente, si estamos a la orilla del mar o en el pico más alto, en una montaña, creo que hay algo que siempre nos va a sumar y tiene que ver con la amistad, con los amigos. Y Aristóteles hablaba inclusive de esto, de que hay hasta diferentes tipos de amistad, pero bueno, por favor. Perdón, pero está bien, Julio, está bien. No, es que lo acabo de leer y el libro 8 y 9 de la ética pues se tratan precisamente sobre la amistad. Ajá. Él dice que si uno pudiera tener todo lo que quisiera, pero lo tuviera que disfrutar solo, sin amigos, entonces uno no querría hacer eso, porque ¿para qué vale de qué vale tener todo lo que quiero si no lo puedo gozar con mis amigos? O sea, yo lo pondría en una manera bien sencilla. Cuando tú te reúnes con tus amigos, y especialmente cuando estamos en pandemia, la verdad, el punto de disfrutar para que sea una amistad virtuosa es que lo que uno disfruta es el estar juntos. No tanto que lo que vas a hacer, no tanto si van a una parranda, bueno, eso está bien, pero el hecho de estar juntos ya es la alegría. Eso es lo que ya es la alegría. Y después haremos lo que tendremos que hacer, pero el que estar juntos, eso es lo que nos hace el goce. Ya entendí la clave del podcast de Veritate. O sea, no lo podría hacer Julio solo o Claudio solo. No sería lo mismo si lo hacen de manera individual. Justamente ese vínculo de amistad que existe es lo que hace interesante, atractivo, bonito y realmente especial al podcast, ¿verdad? Cuando podemos convivir de esta forma amistosa, realmente las cosas cobran más sentido, ¿verdad? Es parte de lo que nos decía Julio, y yo creo que aquí es donde entonces vamos aterrizando a lo que a lo que conversábamos hoy sobre acerca de la felicidad y esos añadidos que nos han querido dar para poder hacernos felices, que al final tal vez nos hace más infelices. Escuchamos un reloj de fondo que no sé. Una campana en una iglesia acá al lado. Ok, me encanta, pues un efecto de sonido, pero yo creo que esto es a lo que tenemos que apuntar. Si queremos ser felices, realmente tenemos que estar cerca o en contacto de otros seres humanos. Independientemente, no importa en la condición en la que vivamos, los amigos siempre nos van a hacer más felices. Y hay diferentes tipos de amigos, obviamente, ¿verdad? O de amistad. Sí. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Sobre todo en esta época en la que la virtualidad a veces es más patente o ocupa más espacio que la propia realidad, ¿verdad? Que el contacto físico. ¿Qué piensan? Pues yo te diría que, o sea, primero sobre el tema de los amigos. Aristóteles distingue 3 tipos de amistades. Correcto. Dice la amistad de placer. O sea, por ejemplo, el amigo con el que vas a tomar y te vas de copas, pero realmente no sabes cuáles son sus sueños y aspiraciones y te da pereza preguntarle, pero igual, o sea, solo es como tu amigo para ir de copas. El viernes. Ajá. Ajá. De ahí es tu amigo de utilidades, el amigo del trabajo con el que vas a almorzar, pero si el man se sale del trabajo, probablemente no le vas a seguir mandando mensajes. Y por último está la amistad de virtud. Es en la que los dos realmente se quieren y realmente quieren el bien para el otro
y los dos buscan vivir buenas vidas virtuosas. Y lo bueno de la amistad de virtud es que contiene las otras dos. O sea, los amigos de virtud se son útiles el uno al otro y se causan placer el uno al otro porque la pasan bien juntos. Simple y sencillamente la pasan bien juntos. Entonces, pues ahí está esa distinción. Y ciertamente el ser humano es un ser social. Como dice Aristóteles al principio de la política, es una parte que me gusta citar porque me parece que lo formula de una manera un tanto loca y divertida, en el sentido en el que dice que el hombre que no viva en comunidad o que viva solo es o una bestia o un dios, porque es parte de la naturaleza humana vivir en comunidad, vivir con las personas. Y de una fuente secundaria saco que también decía que el ser humano aislado es como una pieza de damas. Una pieza de damas aislada realmente no es una pieza de damas, porque para hacer una pieza de damas tenés que estar con el resto de piezas de damas. O sea, como que el hombre aislado no es realmente un hombre. Entonces, ciertamente nuestra felicidad, nuestra plenitud la encontramos en relación con otro. O sea, no podemos encontrarla nosotros mismos aislándonos de los demás. Ciertamente la felicidad última es relacional. La felicidad última es relacional, Claudio. Y añadiendo a todo lo que han dicho, es que recordar en el episodio, o sea, que lo más grande del hombre es el amor que da y el amor que recibe, pero para esto uno tiene que cultivar las virtudes, como la solidaridad, el olvido de sí mismo, el estar pendiente, la responsabilidad, la puntualidad, compartir ilusiones, el que el otro sepa que uno lo quiere y que el otro sepa que lo quiere. O sea, todo es necesario para ir creciendo. Y esto parte también en el camino de la madurez de un hombre. Porque, como dijo Julio, si uno no es social o es un dios o una bestia, o yo diría, bueno, probablemente la gente se termine convirtiendo un poco más bestia y obviamente va a ser muy infeliz o un desgraciado, como lo decía antes. Entonces sí es importantísimo en el camino del amor ir cultivando virtudes. Bueno, es que no es opcional, es necesario ir cultivando virtudes, ir teniendo paciencia, ir conociéndose. O sea, son cosas que vamos a decir, tal vez las hemos escuchado, pero no sé si tal vez en cierto modo no lo sabemos aterrizar o no lo hemos sabido comprender. Y sobre todo lo que he estado leyendo los últimos días es que la relación es uno a uno. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando yo dije hace unos momentos de que una persona tiene que llegar a ser, ¿no? Es que no hay como una cuchara para todos, que creo que fue un episodio que estuvimos hablando sobre las utopías, de que ese es el gran problema, de que siempre se da como que one size fits all, ¿no? Que todos los problemas se solucionan por una cuestión y eso no es así. Entonces esto que el personalismo que nosotros de hecho lo empezamos a escuchar cuando tuvimos el podcast con la no típica feminista, ella nos hablaba sobre este pensamiento filosófico que lo sacó muy adelante Edith Stein y San Juan Pablo II, de que quieras o no, cada persona es única y en cada amistad tenés que profundizar en ella para que uno la pueda conocer a profundidad, para que uno se pueda conocer a profundidad, para que uno pueda crecer en virtudes. Entonces, quieras o no, sí, y no lo voy a negar, que el hacer amigos es un trabajo arduo, requiere tiempo, pero quieras o no, es lo único que nos va a hacer felices, el poder dar amor y el recibir este amor. Me encanta realmente lo que hemos podido llegar a reflexionar, a comentar en este episodio. Quiero agradecerle a Julio y a Claudio del podcast de Veritate por estar en este episodio de colaboración con Desde la Azotea y espero que a usted, estimado oyente, le hayamos podido compartir algo que lo haya hecho pensar, reflexionar, detenerse en esta vida tan ajetreada que a veces llevamos y en el que siempre perseguimos ser felices. Bueno, la felicidad puede estar ahí al lado suyo, donde está su amigo, ese al que tiene mucho rato tal vez de no llamar. Busquemos amistades virtuosas, amigos de verdad, que nos ayuden a compartir el amor que podemos darle a los demás. Gracias, Julio. Gracias, Claudio. Un placer. Y un saludo a Javier. Gracias por estar por acá, más bien. Y recuerden que nos pueden ver y nos pueden escuchar por Spotify, por YouTube. Esto fue Desde la Azotea Podcast, el podcast que cambió los podcasts. Para más información acerca de nuestras producciones, escríbanos a solanoproduccionescr@gmail.com.